Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este curso en materia de Contraloría. Un tema que de alguna suerte rompe las filas para efectos fiscales, pero que ya veremos que a lo largo de estas 3 sesiones estaremos abordando algunos puntos, sin ser un tema, obviamente, un curso en materia fiscal, pero que el Contralor, de alguna suerte también, debe estar arraigado a la parte financiera, a la parte presupuestaria, a la parte del compliance. El día de hoy estaremos abordando precisamente la una de 3 sesiones, a fin de conocer aquellos eslabones que ya se han dado vertientemente a lo largo de estos años 2000 como tal, porque el Contralor cambia radicalmente su forma de trabajo. Anteriormente únicamente se encargaba de lo que es en sí la materia financiera, la materia presupuestaria y punto. A partir de los años 2000 se ha detonado una cantidad de distintas normatividades que han propuesto ya que alguien debe comenzar a tomar acción, un rol importante en la organización, para efectos de así, por sí mismo, empezar a trabajar diferentes aspectos que ya son nuevos para la organización. De pronto, ustedes se acordarán que nos hemos percatado de distintas instancias, tales como, por ejemplo, prevención del lavado de dinero, NOM 035, ahora la NOM 037, en su caso todo lo convergente en materia de reformas laborales, todo aquello que va sin fin a lo que es la nueva modalidad para efectos institucionales y, sobre todo, en materia crediticia. Me refiero a todos aquellos puntos que de pronto el mismo personal de la organización por sí mismo se pregunta, ¿y esa tarea quién la debería de hacer? Cuando la empresa es muy pequeña, pues no cabe la menor de las dudas que todos voltean a ver y a señalar al contador de la organización, sea interno o externo. El problema es que nos debiésemos de preguntar si no fuese factible en un momento determinado el indagar que este tipo de labores, de tareas nuevas para todos los efectos, pudiera ser factible que se queden arraigadas en un efecto más de Contraloría, no tanto del contador. El contador se tiene que enfocar a las normas de información financiera, a las IFRs para efectos internacionales, a atender a los auditores internos y externos, a dar pecata minuta acerca de todos y cada uno de los eslabones para los diferentes reportes, para costos, para almacenes, para control de la producción, para nóminas, para tesorería, para todas las áreas. Y de pronto la mochila se le empieza a cargar a ese contador. Oye, pero yo tengo o más bien soy contador y llevo contabilidades, tengo mi propio despacho. Te invito a que nos acompañes, porque probablemente no nos hemos percatado de que va a estar de moda, si no es que ya está, muchos despachos ya empezamos a hacerlo, el hecho de contar con un servicio externo llamado Contraloría. Así, tal como lo oyes. ¿Por qué no pensar de pronto para efectos prácticos, identificando no solamente un efecto de outsourcing para llevar lo concerniente a todo el tema de la contabilidad misma? El tema de depuración de cuentas de contabilidad. El tema de análisis estadístico o análisis financiero como tal. O el atender auditoría o ser un auditor externo. Y es entonces en donde de pronto tenemos que hacer un parteaguas. Debemos de reconocer que la cantidad de trabajo que se ha ido elaborando al cabo de los años, de pronto le debe de concernir, le debe de corresponder a alguien más. Ese alguien más, insisto, puede ser el contador interno o externo, pero probablemente ese interno externo pudiese empezar a identificar las labores distintas que le atañen al contador como tal, al contralor de la organización, al auditor interno o al simplemente director o área financiera de la organización. Es entonces se tratará este curso de pretender poner orden y yo les invito a que me acompañen porque lo pretendo hacer no solamente desde un punto de vista técnico de conocimiento, sino un tanto cuanto práctico
Y para ello me voy a permitir ir acompañando de este material en donde vamos a ir surgiendo las características desde la definición misma y todo el andamiaje del área de Contraloría, pero que de suyo mismo vamos a tener que empezar a armar una pequeña carpeta, una carpeta de trabajo en donde fuéramos capaces de identificar así, por su integración, separador por separador, pestaña por pestaña, qué es lo que debe de acatar mi pequeña carpeta manual para la implementación de bonita área de Contraloría. Es entonces así que les invito, ténganme paciencia por favor, porque es un tema muy amplio que probablemente pudiéramos estar hablando en el orden de 60, 70, 80 horas y lo hemos resumido prácticamente para 3 mañanas. Y es entonces en donde obviamente no nos dará tiempo de abarcar con la profundidad debida algunos temas. Por ejemplo, hablaremos acerca del control interno, hablaremos acerca de manuales, políticas, procedimientos, hablaremos del COSO como un método de evaluación de riesgos. Sin embargo, no se trata de un curso cuyo tema central fuese control interno, fuese manuales, políticas, procedimiento, fuese el COSO como tal. Razón por la cual existen aquí mismo, en nuestra amplia y vasta biblioteca, videoteca, un sinfín de cursos e incluso diplomados para cada uno de estos subtemas como tal. Por ello, para no dar un curso repetitivo en donde me dijeran, oye, es que ya no estás hablando de Contraloría, ya te enfocaste a control interno, ya estás hablando 100% del COSO, ya estás hablando 100% de análisis financiero, ya estás hablando 100% de riesgos, ya estás hablando 100% de manuales, políticas, procedimientos. Y entonces, ¿para qué ya tome un curso de muchas horas de esos temas? No pretendemos ser así. Probablemente dentro de su material ustedes van a observar el hecho de que efectivamente sí es muy grande porque he pretendido hacer un pequeño resumen de cada uno de esos temas. Claro, voy a hablar acerca del COSO, de los manuales, del control interno, del análisis estadístico, del análisis financiero, por supuesto, pero insisto, no será el tema central del día de hoy. Es así entonces como nuestro material, abarcando y ampliamente para efectos de lo que es en sí la integración de ello, yo les invito a que sí lo analicen con lujo de detalle cada uno de los diferentes apartados, insistiendo bajo la mecánica en donde si no pretendo abarcar el 100% del tema, habrá algunos slides, algunas láminas de mi material que simplemente iré mencionando con esa finalidad de no reiterar y repetir cursos que hemos dado en otras ocasiones. Razón por la cual también me permito externarles el hecho de que hay algunas láminas que ustedes verán con la palabra pizarrón. Yo en esta ocasión me he pretendido, y así lo he logrado, entregarles con esas láminas adicionales. ¿Qué es lo que sucede? Ordinariamente cuando estuviésemos en una cátedra, en una conferencia, en una charla, en un curso de manera presencial, yo prefiero estas láminas donde claramente ustedes vertirán la palabra pizarrón en rojo en la parte superior, es porque yo prefiero simplemente apoyarme en el pizarrón y a través de una distinta comunicación presencial, quiero decir, y en donde ustedes a través de lluvia de ideas van manifestando así el avance del conocimiento de nuestro tema. Es decir, entre todos vamos formando parte de este material. Bueno, lamentablemente en esta ocasión no estamos de manera presencial, razón por la cual así les he incorporado estas láminas que de suyo mismo debiese ser y formar parte de una exposición de manera presencial, apuntando allá en el pizarrón. Por otra parte, es importante también que vayan tomando nota de ciertos comentarios, anécdotas, diferentes puntos de vista, críticas, técnicas de trabajo que iremos forjando, viendo, analizando a lo largo de estas sesiones, pero que les invito a que tomen nota. Si estuviésemos en clase, yo me permitiría escribir en el pizarrón, allá en la parte superior, ya sea izquierda o derecha, a efecto de que ustedes vayan recordando precisamente
todo lo que haremos o estuviésemos analizando a lo largo de estas sesiones para irlas repasando como tal. Es un curso en donde por sí mismo tú te vas a percatar de que la Contraloría es un efecto administrativo. Muy probablemente más de uno de ustedes me podría decir al final de las 3 sesiones, oye, pues no es un curso técnico, es un curso más de repaso administrativo, contable, financiero, fiscal y de índole sobre todo de controles internos. Totalmente de acuerdo. Pero con una óptica de pretender invitarles a que aquellos contadores, administradores que están trabajando internamente en una organización pudiesen empezar a distinguir la función que debe tener el contralor de una empresa. Es que no tenemos el área, es que probablemente sí la tienes y ni cuenta te has dado. Lo que pasa es que no le has llamado de esa suerte. Y en cambio, si tú eres un contador externo, tienes tu propio despacho, te invito a que vayas entonces conociendo los asegúnes para que en un momento determinado tú puedas ofrecer los servicios de Contraloría Externa. Estaría sensacional el llegar a pensar, imagínense ustedes, oye, ahora mi equipo de auditoría, que probablemente ya no está tan ocupado como antes, porque las auditorías ya no son de índole obligatorio, tengo gente que pudiera empezar a aprovechar y puedo crear un área de servicio de Contraloría, así como prestamos servicios de llevar contabilidad, de supervisar los impuestos, de analizar cuentas de detalle o tal vez depuración de cuentas contables, o seguramente simplemente una auditoría externa como tal, o dictamen de enajenación de acciones, qué sé yo, estudio de precios de transferencia, tengo mi área, y por qué no llegar a contar con un área de Contraloría Externa. Te llevo tu área de Contraloría de manera externa y te sale mucho más barato que contar con un equipo de Contraloría internamente en tu organización, con tal vez un contralor, un gerente de área, 2, 3 analistas o capturistas, qué sé yo, y además los debo de capacitar, los debo de mantener activos y actualizados, les debo de asignar un espacio físico, les debo asignar un equipo de cómputo, les debo de asignar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio sí, yo cuento con personal que claramente puede darte este servicio siempre y cuando yo cuente con esa metodología, con los protocolos debidos para poder estar así prestando el servicio de manera correcta. A eso es entonces en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, sobre todo con una finalidad entonces de aprender con base a esa carpeta. La carpeta no la vas a ver en tu material. Es decir, cualquiera me podría decir, oye, ¿por qué no incorporaste todos esos comentarios acerca de la carpeta en el material? Porque no puede ser, porque cada una de las empresas tiene distintas necesidades y no podemos hacer una carpeta más que a modo de cada una de las instancias e instituciones que nos atañen en cada momento en particular. ¿Cuál es el objetivo del curso? Vamos a empezar entonces así, arrancando. Recordemos que a las 11 de la mañana tendremos nuestro tradicional y clásico receso y regresamos a la hora para culminar la sesión del día. Son prácticamente las 9 de la mañana con 14, 15 minutos, razón por la cual podemos dar el banderazo de arranque. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El hecho de que conozcamos como participantes las diferentes funciones claves que tiene el contralor como parte del éxito de una organización, en adición a las responsabilidades clásicas. Y comenzamos entonces así a identificar que habría un área de contraloría clásica, tradicional, tal vez de los 60s, 70s, 80s, pero en los 90s y 2000s hacia acá empieza a migrar. ¿Cuáles eran esas funciones clásicas y tradicionales? De llevar a cabo, no ser el contador de la empresa. Habría un área de contabilidad,
pero que en la responsabilidad cayera precisamente el como responsable de el pretender mostrar los estados financieros e incluso firmarlos, ¿por qué no? Que fuese el contralor, apoyándose en su área de contabilidad, en su área de contadores. En una segunda instancia, todo el andamiaje del control interno, como una función clásica del contralor, teniendo a su cargo gente especializada en la materia para organizar todo ello en un cúmulo de conocimientos desde el control interno y además manuales, políticas y procedimientos como tal. Y que cada formato, cada procedimiento, cada manual, cada instancia, cada hoja que se cambiara desde el control interno, llevara el número de la nueva versión y la firma de todos los corresponsables de ese cambio en materia de mi control interno. Pero claro, el contralor simplemente cuidaría como buen contralor, de ahí deriva la palabra, pretendiendo controlar como buen contralor las instancias, procedimientos de la organización. Y por supuesto, a cargo de llevar a cabo el presupuesto. Ojo, no estoy diciendo que sea el contralor el que hiciera como tal propiamente ese presupuesto anual o de 5 años a futuro. Pero sí, ¿por qué no?, el pretender coordinar la elaboración del presupuesto anual. Habrá empresas tan grandes y sofisticadas que tuviesen precisamente un área dedicada con su propio personal a llevar la contabilidad, a emitir y controlar el control interno como tal, por cada una de las hojitas que mencionábamos y sus cambios, y el tema presupuestario. Pero el contralor se encargará entonces de simplemente monitorear que se esté cumpliendo cabalmente el presupuesto. Me están pidiendo pagar tal efecto, tal gasto, tal activo, tal lo que sea. ¿Está formando parte del presupuesto, sí o no? Y si sí, adelante, se aprueba, se autoriza. Y si no, indagar las diferencias, el por qué estamos excediendo de las partidas presupuestarias que, en su caso, ya hubiesen sido autorizadas por la dirección a través de este presupuesto anual. Es así entonces en donde ahora migramos para lo que es en sí la nueva función. ¿Y cuál va a ser nuestro temario del día de hoy? Y tal vez parte del segundo día. Como objetivo y requisitos del contralor, precisamente la definición del área, funciones y sus responsabilidades del contralor, el organigrama, que no es nada rígido como tal, y las cualidades de todo el equipo de Contraloría. Después analizaremos cómo es que aplica en una versión de gestión corporativa actual, porque se tiene que ir precisamente coordinando, evaluando con lo que es la esencia del negocio y la planeación estratégica de la organización, que de suyo mismo será precisamente el contar con los elementos básicos de misión, visión, valores, que formará parte esencial de este curso, porque sin lugar a dudas tendremos oportunidad así de empatar la estrategia corporativa al área de Contraloría, o dicho también al revés, tendremos la oportunidad de analizar que dentro de las funciones de Contraloría es precisamente que la organización, se acate, se apegue a la estrategia corporativa. Veremos algunos ejemplos, tips, el cómo es, porque probablemente para nosotros los contadores sea una parte melosa, sea una parte muy utópica, muy esotérica. Es que, ¿qué tiene que ver mi misión, visión, valores con un cargo abono? ¿Qué tiene que ver con una partida presupuestaria? ¿Qué tiene que ver con mi control interno? Todo. No. Eso ya nos reunimos, nos fuimos una escapada a una cabaña, nos reunimos los directores, estuvimos charlando, llegamos a una conclusión, pusimos nuestra manita pintada en una buena sesión, nuestra firma, el compromiso, juramento.
etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no es eso. El problema no es definir la misión, visión, valores. El problema es vivir a detalle dentro de la organización esa misión, visión, valores. Y el contralor se va a encargar precisamente de cumplir con esa labor que probablemente todos y nadie estamos inmersos en ese trabajo. Ya lo veremos a detalle. Empezaremos a hablar acerca de un programa, una cuestión de índole técnica, una herramienta llamada Balance Scorecard o tal vez como cuadro de mando de control, en donde muchas empresas lo han implementado y les ha funcionado, otras que lo han pretendido implementar y lamentablemente no les ha funcionado, y otras en donde como que simplemente dicen, como algunos de ustedes aquí presentes, cierto, ya lo he oído hablar, pero nos da miedo la implementación como tal. Estaremos abordando ese tema para precisamente quitarnos ese miedo acerca del Balance Scorecard y ver el cómo podría funcionar bajo la óptica de un buen contralor al interior de mi organización, cuidando los 4 pilares, las 4 perspectivas básicas del contralor en razón financiera, en la óptica del cliente como tal, en un análisis de procesos internos, es decir, una perspectiva hacia adentro de la organización y el aprendizaje y crecimiento, como un retorno del conocimiento, como un análisis más del conocimiento que se pudiera dar en un mediano y largo plazo de cómo retroalimentarme en o dentro de la organización. Estaremos analizando como inciso D, dentro de la función del Balance Scorecard, la gestión precisamente con su proceso y los procesos o la planeación administrativa básica, más que planeación, los pasos de la administración básica: planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar. Que de suyo ha cambiado, ya no es lo mismo la administración de los 70s, 80s, 90s que la administración actual. Hoy por hoy está de moda por sus letras PDCA, Planning, Doing, Controlling y Acting, por sus palabras en inglés, que es el planear, el hacer, que el hacer va enfocado más a dirigir, o sea, yo hago y dirijo a la vez. Después, una C de control, controlling como tal, de cómo es que yo, como contralor, mi función será apegarme al presupuesto, apegarme a las normatividades de manuales, políticas, procedimientos, apegarme a las finanzas sanas, apegarme a la planeación estratégica. Y finalmente, como tal, el control o actum, que también se le llama, que es una actuación de retroalimentación como tal. PDCA, Planning, Doing, Controlling y Actum como tal, si es que se lo quieren aprender, en español mucho más fácil: planear, hacer, el do de hacer en inglés, el actuar como tal, como actum, y el controlling, el controlar. Y bueno, tendré entonces como inciso C dentro de nuestro índice la gestión de riesgos. Como parte de una estrategia elemental, el COSO, veremos en qué consiste el COSO, qué es, cómo lo puedo masticar si yo fuese el contralor de la organización. Y a lo largo de esta mañana estaremos definiendo precisamente a través de ejemplos prácticos nuestra actuación en calidad de contralor. Ojo, si más de uno de ustedes me dice, oye, entonces ya me voy porque yo no tengo el área de Contraloría, yo no quiero implementar Contraloría, cuidado, no nos abandones tan fácil. ¿Y eso por qué? Porque todo lo que veremos el día de hoy, de pronto me vas a decir, oye, yo no soy contralor en la organización, nunca me hubiese imaginado que estoy haciendo funciones de Contraloría y sin embargo lo estoy haciendo todos los días. Observemos entonces inclusive como una definición moderna de cuáles son los objetivos,
los requisitos que fungirán como parte de un buen contralor, un contralor moderno, un contralor del siglo XXI, un contralor que ya no se queda atrás en sus conocimientos, en su actuación, en su forma de pensar, que es probablemente de los temas más valiosos de nuestro curso. ¿Cómo va o debe de pensar un contralor actualmente al interior de una organización? Esto es, que de suyo mismo prácticamente cambia la óptica de el pensamiento del contralor. Un contralor moderno, un contralor abierto, un contralor significativamente apoyando la organización en todos y cada uno de los niveles. Ya lo veíamos, desde la planeación estratégica hasta el hacer diario, pasando por contabilidad, por presupuestos, por control presupuestario, por manuales, políticas, procedimientos, por cuidar el correcto andamiaje de la organización como tal. Bueno, pues así entonces nos podemos apoyar en una definición que la tiene precisamente plataformas de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué no? El mismísimo LinkedIn. ¿Qué nos dice en ese sentido? Vamos a desmenuzar cada palabra que viene aquí en la definición que nos propicia LinkedIn. Observa cómo dice: como líder de equipo de contabilidad, ya está inmerso aquellas funciones del contador, quiero decir, del contralor, ocupado de la contabilidad, los contralores están a cargo de monitorear muy de cerca la salud financiera de una empresa. Por lo general, mantienen, administran y analizan estados financieros, sus nóminas, sus presupuestos, los problemas de cumplimiento tributario, compliance como tal, y más. Y lo vuelvo a leer, y más. Estos expertos financieros trabajan en un amplio espectro de industrias, tanto para empresas grandes como pequeñas. Vamos a desglosar entonces. Observa que esta bonita definición, si lo quisiéramos así denominar como tal, de entrada nos menciona que el contralor va a estar a cargo de un monitoreo de la contabilidad. No va a ser el cargo abono. Para eso en una empresa grande existirá el área de contabilidad y existirá lo que es propiamente el director de contabilidad, el subdirector, el gerente, los analistas, los encargados, los auxiliares del cargo abono. Y que de suyo, esa área de contabilidad se tendrá que encargar no solamente del cargo abono, sino de la elaboración de los estados financieros como tal, para que probablemente, si estoy pensando en una empresa muy grande, se le proporcione entonces así al área de la dirección financiera de una empresa grandota, insisto, para que haga su análisis financiero. Y sin embargo, observa cómo en una empresa grande, porque obviamente LinkedIn atañe a cualquier cantidad de empresas y de todos los niveles, de todo el tamaño habido y por haber en las organizaciones, dice, pero no, espérame, nada más monitorea muy de cerca la salud financiera de la empresa. ¡Ah, qué poema! Voy a estar encargándome como buen contralor de la salud financiera. Observa cómo no me dice, vas a hacer la contabilidad. No me dice, vas a supervisar el cargo abono y la contabilidad. No, eso déjaselo al contador, eso déjaselo al auditor interno, eso déjaselo al auditor externo. Eso déjaselo a mi despacho, que va a custodiar que se esté llevando a cabo cabal cumplimiento de las normas de información financiera. No, el contralor descansa, comienza su análisis ya partiendo de la premisa que esos estados financieros fueron auditados por un externo o incluso por el área de dirección financiera o incluso por el área de auditoría interna. Y una vez que ya tiene el contralor la contabilidad, la balanza, los estados financieros, se encarga de custodiar
monitorear la salud.